Hola a todos y bienvenidos a Mille y un Hilo. En este nuevo episodio de Tejer de A a Z vamos a ver el segundo video del patrón paso a paso de este nuevo gasseteur. Así que empezamos. En este segundo video vamos a ver cómo terminar la parte del cuerpo, las mangas y la doble trenza. Empezamos. Para poder llegar hasta aquí necesitarás ver el primer video, donde hicimos esta primera parte del suéter. Ahora vamos a proceder a la separación de las mangas y del cuerpo. Vamos a ver paso a paso cómo poner de lado la parte de las mangas y trabajar la parte del cuerpo de manera separada. Entonces, vamos a venir a tejer justo hasta este marcapunto que ves aquí. Es decir, el marcapunto que delimita pues nuestra línea de raglan, el que está más cerca de la manga. Y empezamos a tejer. Y listo. Entonces llegamos a los marcapuntos, vamos tejiendo este último punto y quitamos los marcapuntos para poder tejer este punto y este último marcapuntos lo dejamos de lado. Listo. Ahora ya llegamos a la parte donde vamos a separar los puntos. Puedes utilizar una aguja auxiliar de este tipo o también podrías utilizar como yo una aguja con un cable así intercambiable y así te permite poner los puntos en espera y al mismo tiempo utilizar este mismo cable para tejer más tarde pues los puntos de la manga. Entonces no te equivoques, aquí tenemos la parte que va a ser del cuerpo, lo dejamos de momento porque vamos a poner en espera los puntos de la manga que están aquí a la izquierda. Entonces deslizo mi punto. Así como se presenta, lo deslizo. Así sin tejerlo y los deslizo todo así. Hasta como el próximo marcapunto, ¿vale? Y listo. Ya estamos a... Bueno, se atoró un poco, pero... Ya estamos a nuestro último punto que vamos a poner en espera para la manga. Bueno, y la ventaja de estar con estas agujas intercambiables es que voy a poder poner una pequeña tapa, para poner en espera estos puntos. Y luego, cuando ya estaré a la etapa de las mangas, podré poner de nuevo una aguja en la extremidad para poder tejer mi manga tranquilamente. De hecho, estoy bastante contenta de este kit. He hecho un video para hablarte de estas agujas. Te dejo el enlace arriba para si quieres echar un ojo, para conocer un poco más en detalle sobre estas agujas. Entonces, ya hemos separado nuestra primera manga, como lo puedes ver aquí. Te recuerdo que aquí estamos en la parte de frente y justo aquí donde hay nuestro inicio, ¿te acuerdas? Este es el inicio. Hemos puesto estos puntos en espera para la primera manga. Y ahora vamos a unir la parte del cuerpo sin tejer esta parte de la manga. Entonces ahora vamos a poder tejer la parte del cuerpo, pero antes de hacer eso vamos a quitar este marcapunto y vamos a agregar unos 4 puntos. Y para agregar estos 4 puntos vamos a utilizar la técnica del montaje pegado. Te dejo el video en el enlace de arriba para poder ver la técnica paso a paso.
Claro, porque en este video lo estoy haciendo a velocidad normal, mientras que en el video paso a paso te lo muestro a velocidad reducida, es decir, que realmente voy paso a paso para mostrar cada cosa. Entonces ya estamos con 3 puntos más y 4. Listo. Bueno, y puedes añadir más o menos puntos dependiendo si lo quieres muy apretado o muy ancho. Y luego vamos a tejer la parte restante del cuerpo, es decir, pues todos los puntos hasta llegar a la próxima manga, que es, o sea, a fin de cuentas llegas hasta los próximos marcapuntos. Y listo, ya estamos al nivel de la segunda manga, entonces vamos a proceder de la misma manera, es decir, quitar nuestros marcapuntos, tejer estos 2 puntos que tenemos aquí y luego vamos a poner en espera los puntos de la manga, como hemos hecho hace un rato. Entonces quito mi marcapuntos y luego utilizo mi otro cable para poner en espera los puntos de la manga. Ya llegamos a la parte del cuerpo donde vamos a agregar los puntos para el cuerpo. Vamos a agregar el mismo número de puntos que hemos agregado en la primera manga. Aquí yo he agregado 4 puntos. Luego podemos seguir tejiendo del derecho a lo largo de las vueltas. Ahora ya hemos separado las mangas y la parte del cuerpo, así que podemos tejer hasta el largo deseado. Y vamos a dejar en espera los puntos de las mangas justo aquí, que vamos a venir a tejer luego cuando terminamos la parte del cuerpo. Bueno, y ahora vamos a desplazar nuestro marcapunto de inicio y lo vamos a colocar en la mitad de los 4 puntos que hemos añadido, o 6 si estás tejiendo otra talla. Y vamos a colocar otro marcapunto también en el centro de estos 4 puntos que hemos agregado abajo de la manga en el otro lado, porque vamos a hacer disminuciones, así que necesitamos marcar dónde exactamente las vamos a hacer. Y listo. Ahora tenemos aquí nuestro nuevo inicio de la vuelta. Como te había explicado, yo utilizo un marcapunto distinto, así es más visible donde iniciamos la vuelta y para no confundirte. Así que puedes utilizar un código color o un marcapunto diferente si quieres para poder hacer lo mismo. O también puedes utilizar hilos de colores diferentes para poder marcar tus puntos. Y listo, ya llegamos al nivel de los puntos que hemos montado gracias al montaje pegado. Entonces están un poco sueltos como lo puedes ver, y para evitar los hoyos vamos a tejerlos por la hebra trasera. Entonces los 4 o 6 puntos que has agregado abajo de la manga lo tienes que tejer de esta manera, es decir que vas a pinchar por la hebra trasera justo aquí, mira.
Y seguimos tejiendo del derecho hasta llegar a los próximos puntos que hemos agregado gracias al montaje pegado, es decir, los puntos que se encuentran debajo de la manga. Y se me olvidó totalmente poner el segundo marcapunto que te explicaba abajo de la manga, justo en el centro de este 4 puntos que habíamos agregado, o 6 puntos, dependiendo de la talla que estás tejiendo. Pero tú no lo olvides, por favor, porque este te va a permitir hacer las disminuciones debajo de la manga. Y vas a seguir tejiendo hasta alcanzar un largo de 2 centímetros. Y listo, ya tenemos nuestros 2 centímetros de largo justo aquí debajo de la axila, ¿sabes? Justo al nivel de la manga. Y vamos a proceder a las disminuciones de 2 puntos justo con los puntos que están de cada lado. Nos hemos parado a un punto antes del marcapunto, como puedes verlo, y vamos a tejer juntos estos 2 puntos, o sea, el punto que está antes del marcapunto y el punto que está después del marcapunto. Entonces vas a tener que quitar este marcapunto unos segundos para poder tejer estos 2 puntos juntos y luego teje estos 2 puntos juntos. Coloca de nuevo tu marcapunto, no olvides, porque es el inicio de tu vuelta. Y seguimos tejiendo hasta llegar a un punto antes de tu segundo marcapunto que está justo del otro lado, bajo de tu segunda manga. Así que vamos a proceder de la misma manera, es decir que vamos a tejer los 2 puntos juntos, o sea, los 2 puntos que están de cada lado de tu marcapuntos los vas a tejer juntos. Y listo, ya hemos terminado con las disminuciones. Ahora vas a tejer todo del derecho para la parte del cuerpo hasta llegar al largo deseado, es decir, pues que sigues tejiendo con tu modelo de referencia que tenemos desde el inicio para saber más o menos el largo que necesitarás para tu suéter. Sin olvidar que vamos a dejar unos 5 centímetros más o menos para el borde inferior de tu suéter. Así que teje hasta el largo donde vas a querer empezar el borde inferior de tu suéter. Y listo, ya tenemos el largo deseado. Ahora vamos a terminar con nuestro borde justo aquí y utilizar la misma puntada que hemos utilizado para el cuello. Te recuerdo un poco cómo funciona esta puntada. Entonces, vamos a venir a pinchar aquí en la hebra trasera para tejer del derecho. Un punto derecho retorcido. Y luego un punto revés normal. Un punto derecho retorcido. Y luego un punto de revés normal. Y así, a lo largo de la vuelta. También vamos a seguir tejiendo de esta manera para obtener un largo de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. O sea, del largo que tú deseas. Y listo, ya tenemos nuestro borde y el largo deseado, así que vamos a cerrar nuestros puntos con una técnica que permite tener una elasticidad. Así que vamos a utilizar el cierre elástico para poder tener esta elasticidad abajo de la prenda para que sea lo más cómoda posible.
Entonces vamos tejiendo como los puntos se presentan, en este caso el punto derecho retorcido y luego el punto de revés. Y vamos a pasar el primer punto por encima de este punto tejido. Pero ojo, no dejamos caer este punto rematado porque es el secreto de este cierre que nos va a permitir la elasticidad. Vamos a tejer el siguiente punto como se presenta aquí del derecho retorcido y luego es a partir de ahí que vamos a dejar caer los dos puntos a la vez, ¿ves? Y ya podemos constatar esta elasticidad y seguimos igual. Vamos a hacer igual, pero esta vez hay que hacer pasar el hilo adelante para tejer de revés. Tejo de revés y voy deslizando los dos puntos a la vez, de esta manera. Y seguimos repitiendo estos gestos a lo largo de la vuelta para cerrar todos nuestros puntos. Y listo, ya tenemos nuestro borde súper elástico como lo puedes notar. Y ahora vamos a por las mangas. Entonces vamos a recuperar los puntos que hemos dejado en espera y vamos a tener que recoger unos puntos abajo que vamos luego a disminuir. Entonces vamos a recoger unos 4 puntos. O puedes recoger más si prefieres, es para evitar de tener hoyos debajo de la axila. Y listo, vamos a poner el marcador para ver dónde está el inicio de nuestra vuelta, justo aquí, al centro de los 4 puntos que hemos levantado. Vale, entonces ahora vamos a utilizar la técnica del Magic Loop, como lo hemos visto para cuando hemos hecho el cuello al inicio, para poder entonces tejer nuestra manga. Si deseas ver esta técnica paso a paso, te invito a ver el vídeo que te dejo en el enlace de arriba. Vamos deslizando los primeros puntos que estaban al final de cuenta justo antes de este marcapunto y ahora vamos a empezar a tejer. Y como había mencionado previamente, es muy interesante tejer estos puntos que hemos levantado por la hebra trasera porque permite apretar un poco más los puntos y evitar estos agujeros. Pero como te lo he dicho, lo puedes evitar todavía más si levantas más puntos y también pues si utilizas una aguja para coser estos agujeros.
Y listo. Entonces, ahora vamos a realizar nuestras primeras diminuciones en esta segunda vuelta. Vamos entonces a disminuir de un punto de cada lado de nuestro marcapunto. Ahora vamos a tejer estos dos primeros puntos juntos del derecho. Y ahora vamos a tejer todo el derecho hasta llegar a los dos últimos puntos antes del marcapuntos que vamos a hacer una disminución que te voy a enseñar justo ahora. Y ahora ya llegamos a nuestros dos últimos puntos de la vuelta, así que vamos a realizar la disminución de esta manera. Deslizamos el punto y tejemos el punto siguiente y pasamos el punto deslizado por encima del punto tejido. De esta manera, un surjete simple. Voy a repetirlo para poder verlo más paso a paso. Entonces, voy deslizando mi primer punto como si fuera tejiendo al derecho. Luego tejo el punto siguiente del derecho y deslizo, paso por encima del punto deslizado y listo. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo del derecho a lo largo de las vueltas y sobre todo no olvides de hacer las disminuciones en las vueltas siguientes. Entonces vas a tejer pues 6 centímetros y haces las dos disminuciones como hemos visto. Y eso 2 veces, es decir, que te esperas a tejer 6 centímetros, haces tus disminuciones, pones tu marcapunto y luego haces otras disminuciones a 6 centímetros más. Y vas a tejer hasta obtener el largo deseado para tus mangas. Y listo, ya tenemos nuestra manga casi lista, nos falta el borde que vamos a ver cómo tejer. Sobre todo vamos a hacer esta parte donde vamos a disminuir para darle un efecto de cono a nuestra manga. Entonces vamos a empezar por estas disminuciones y luego vamos a tejer el borde. Recuperamos los puntos que tenemos en espera. Yo había tejido estos puntos para que no se caiga mi marcapunto. Para estas disminuciones vamos a tejer los puntos de 2 en 2 de esta manera a lo largo de la vuelta. Entonces pincho en 2 puntos a la vez y los tejo juntos así del derecho. Y seguimos de esta manera a lo largo de la vuelta. Y para ajustar mejor mi manga, yo decidí utilizar unas agujas de un tamaño un poco más pequeño para realizar el borde. Pero vamos a utilizar de todas maneras un borde muy elástico, que es esta punta que te enseñé para el borde pues de la parte inferior de tu suéter. Y vamos también a utilizar el mismo cierre que hemos visto para la parte inferior del suéter. Entonces, aunque estés utilizando estas agujas un poco más pequeñas, vas a obtener también pues una manga muy elástica y muy cómoda. Y vas a proceder de la misma manera para la segunda manga y ya tendrás la parte del suéter listo. Vamos ahora a ver cómo vamos a hacer la doble trenza en la parte delantera del suéter. Y listo, ya tenemos nuestras dos mangas y el suéter completo a fin de cuentas. Excepto que les falta agregar la doble trenza que se encuentra justo aquí. Entonces vamos a levantar estos puntos por aquí, vamos a levantar 11 puntos 2 veces porque vamos a hacer una primera trenza y luego vamos a hacer una segunda trenza.
más o menos aquí arriba de tu línea de raglan o en donde la prefieres tener a fin de cuentas. Entonces la idea es de levantar los puntos como en tipo diagonal, pues en paralelo de tu línea de raglan a fin de cuentas, ¿vale? Entonces voy levantando un punto, luego dejo un espacio y levanto otro punto, y así, levantando 11 puntos al total para esta primera trenza. Y listo, ya hemos levantado nuestros 11 puntos que vamos a utilizar para hacer la primera trenza. Entonces vamos a tejer esta primera hilera todo del derecho. Listo, esta primera hilera del derecho era solo para poner en marcha nuestra trenza, vamos a decir que es más fácil para poder después tejer nuestra trenza. Entonces ahora que estamos del lado revés, vamos a tejer nuestro punto de orillo del derecho. Y vamos a seguir tejiendo el resto de los puntos del revés, excepto el último punto de orillo que vamos a tejer también del derecho. Y listo. Ahora vamos a tejer el primer punto, o sea, el punto de orillo de revés. Y nuestro último punto también lo vamos a tejer de revés. Y vamos a poner en espera unos 3 puntos. Y dejamos nuestros puntos en espera hacia atrás. Y luego vamos a tejer los 3 puntos siguientes del derecho igualmente. Y luego, una vez que están tejidos, vamos a recuperar nuestros 3 puntos que hemos puesto en espera. Y luego tejemos los puntos siguientes, todos del derecho, excepto el punto de orillo que vamos a tejer de revés. Y para todas las vueltas del revés vamos a tejer los puntos como se presentan, es decir, los puntos de orillo del derecho y los puntos siguientes del revés. También te aconsejo de colocar un marcapunto donde haces el cruce, así te va a permitir ver en qué momento has cruzado y de qué lado has cruzado tus puntos, porque vamos a ir cruzando los puntos una vez pues a la derecha y otra vez a la izquierda, como lo vas a ver más adelante. Luego vamos a tejer los puntos pues de orillo del revés
y los puntos siguientes del derecho a lo largo de la vuelta y terminamos por el punto de orillo del revés, por supuesto. Y en nuestra hilera par, como siempre, tejemos los puntos de orillo del derecho y el restante de los puntos del revés. Y listo, ya llegamos en la vuelta donde vamos a ver cómo hacer el segundo tipo de cruce. Entonces tejemos nuestro punto de orillo de revés, como siempre en esta vuelta impar. Luego tejemos unos 3 puntos del derecho. Y vamos a tomar nuestra aguja auxiliar para poner en espera unos 3 puntos. Pero esta vez los vamos a colocar en la parte delantera. Es decir, que en vez de dejar para atrás nuestra aguja, la dejamos por delante y tejemos los 3 puntos siguientes del derecho. Una vez que hemos tejido estos 3 puntos, vamos a recuperar nuestros puntos puestos en espera y tejerlos del derecho. Y listo. Entonces vamos desplazando nuestro marcapunto para poder ver en dónde hemos cruzado por la última vez. Y vamos a seguir tejiendo estos 2 tipos de cruces que hemos visto. Entonces una vez lo haces a la derecha, una vez a la izquierda y vas así subiendo las hileras para llegar a un largo que te permita tener la trenza hasta el otro lado de tu suéter, así en diagonal. Entonces sigo tejiendo hasta obtener el largo. Y vamos a hacer lo mismo 2 veces, es decir que vamos a levantar también los puntos justo al lado para poder hacer la segunda trenza y hacer lo mismo. Ok, entonces ahora tenemos nuestras 2 trenzas que vamos pues a cruzar entre ellas y trenzarlas. Bueno, pues de manera muy sencilla, así sin estirar demasiado de este lado porque pues para evitar que tu manga se apriete demasiado al nivel de la trenza, vamos a hacerlo de manera muy suelta, de esta manera. Les trenzamos tranquilamente y vamos cosiendo las extremidades tranquilamente. En el enlace de arriba encontrarás un video para ayudarte con las costuras con el punto Scherze que tenemos aquí en su mayoría. Así que te invito a ver este video si quieres recibir un poco de ayuda con estas costuras, porque vas a necesitar coser toda la trenza y las partes así para evitar que se deshaga tu trenza. No olvides de compartir tu versión del Nougat Sweater con el hashtag NougatSweater y seguirme en Instagram para que pueda ver pues, tus avances en este proyecto. Espero que este video te haya gustado. Si es el caso, no olvides dejarme unos pulgares arriba y compartir este video para que pueda alcanzar a más gente y disfrutar de este contenido gratuito. Y también para poder fomentarme a proponerte este tipo de contenido de manera más seguida. Si tienes dudas o preguntas, no olvides dejarme tus comentarios y también suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video.